Instituto Tecnológico Estatal Nueva Esperanza. Los alumnos: Elías Mejía Pérez, Darwin José Aranda Ríos, Marco Herrera Cerna, de la carrera profesional de Electrónica 6 presentan el siguiente vídeo concerniente a pantallas LCD. En estos diagramas podemos observar el panel de control que nos muestran integrados que van al borde de la pantalla que hacen la interfase y el control entre la placa digital y los píxeles. También existe el LCD clases que son nada más y nada menos que los píxeles en sí. En el LCD clases encontramos cables, los electrodos y el material dieléctrico. El inverter es un circuito que va a convertir la corriente directa en corriente alterna para alimentar al backlights. El backlight son las lámparas fluorescentes que dan la iluminación posterior a la pantalla. A continuación un vídeo para mayor explicación. Los primeros LCD, que fueron los monocromáticos. Entonces, de alguna manera, digamos que está escribiendo en negativo, ¿sí? La pantalla es clara y lo que está activo, en teoría, está en negro. Vamos a ver cómo funciona, cómo es el principio de funcionamiento de esos primeros LEDs, de esos primeros LCD, para ir entendiendo cómo es el funcionamiento interno de estos mecanismos. Y para eso tenemos acá un gráfico en pantalla, vamos a ir enfocándolo bien, donde de alguna manera en este display se trabajó también con estos símbolos de segmentos, estos 7 segmentos para formar letras o números, pero tranquilamente podrían ser directamente cuadraditos y representar píxeles monocromáticos en este caso. Ahora bien, vamos a ver cómo es el principio de funcionamiento y para eso vamos a ir por cada una de las capas. La capa más externa, o sea, de este lado está la persona que está viendo la pantalla, es una capa que polariza en forma horizontal, realiza una polarización horizontal de la luz. Luego acá tenemos una capa que es transparente, pero que tiene conductores. ¿Se acuerdan cuando vimos los motherboards y veíamos en los motherboards las trazas, esas liñitas verdes que dijimos son verdes porque están pintadas de verde, pero adentro hay material de cobre para poder conducir la energía eléctrica? Bueno, esto es lo mismo, pero obviamente los materiales son distintos, son sustratos que se ponen y entonces pueden ser transparentes, totalmente transparentes, de manera tal que no los veamos. En los display LCD más viejos de todos, los más viejos, cuando por ahí los mirábamos de costado, y en algunos celulares también de tecnologías LCD viejas todavía se pueden ver, por ahí lo mirás medio de costadito y se llegan a ver los dibujos de los caracteres o de estas trazas que yo les comento cuando no están, digamos, en forma activa. Se llegan a notar. Entonces esos son conductos eléctricos que permiten, que son los electrodos, por así decir, y nos permiten realizar una circulación de corriente respecto a unas grillas que están en la capa posterior. Entonces, la polarización de corriente o la circulación de corriente se va a producir entre estos electrodos superiores que tienen la forma de los píxeles o de los segmentos y que son en principio transparentes, y las grillas de polarización posteriores. ¿Qué hay en el medio? En el medio está justamente el cristal líquido. ¿Qué es esto del cristal líquido? Y que de ahí viene la sigla, ¿sí? Liquid Crystal Display, display de cristal líquido. Este cristal es precisamente, no es totalmente líquido, es tipo gel, digamos, sí. Es un poquito bastante denso y tiene una particularidad. Y es que podemos polarizar sus partículas. ¿Qué quiere decir esto? Las podemos orientar haciendo circular una determinada corriente. Entonces, cuando nosotros no tenemos polarizado esto, cuando no hay circulación de corriente, estas partículas tienen una orientación horizontal y de esta manera entonces van a impedir el paso de la iluminación trasera, ¿sí? Mientras que cuando las polarizamos, se ponen verticalmente y la bloquean, y de esta forma se produce el equivalente al encendido o el apagado de cada uno de los segmentos o de cada uno de los píxeles. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es permitiendo que pase la luz o impidiendo que pase la luz.
Muchas veces cuando nosotros decimos que tenemos algún polarizador de luz, y esto es típico para los vidrios de los autos, etcétera, etcétera, lo que estamos diciendo es que ese material tiene una polarización que fija. La luz pasa o pasa en determinado grado, porque tiene una determinada polarización que está dado de fábrica, en realidad es un atenuador más que un polarizador. Filtro. Estos polarizadores son manejables, son conmutables, y haciendo circular corriente o no, decís, ¿se polariza o no se polariza? Esto sería el equivalente de poder lograr en nuestro auto que se pusiera más oscuro o que se pusiera totalmente transparente. Eso estaría realmente bueno. Entonces, de esta manera podemos controlar esta cuestión. Ahora bien, cuando nosotros a un display LCD logramos retroiluminarlo, va a aumentar su eficiencia, porque no tiene que tomar luz ambiente para que ésta rebote, sino que directamente tiene una luz trasera, entonces te garantiza que va a haber un muy buen contraste entre las zonas claras y las zonas oscuras, visualizándose mejor. Ahora bien, digamos que este es un esquema, ¿no es cierto? Esto no es necesariamente tan así, pero es un esquema real, tipo sándwich, hay distintas placas. Entonces, vamos a ver nuevamente el esquema. En la parte más baja de nuestro esquema es donde tenemos el material refractante. Si tenemos iluminación trasera, retroiluminación, esa iluminación va a estar entre esta capa de polarización vertical y el refractante. Acá va a estar la retroiluminación. Entonces después tenemos esta capa de polarización, esta grilla de circulación de corriente, toda la capa de cristal líquido, la capa donde están los electrodos, la capa de polarización horizontal y seguramente todavía tenemos otra capa más que es la de vidrio. Quiere decir que acá, que es donde se dibuja el carácter, con respecto a la superficie de donde viene la luz o donde rebota la luz, hay una distancia y por eso es que te da ese efecto de estar suspendido, porque realmente está en un plano diferente, en un plano distinto que la retroiluminación. Entonces, bueno, pero yendo a un monitor de computadora, mucho más aún, lo estudio para el trabajo y allí el tema de los colores es muy importante. Entonces, ¿qué pasaba con estas tecnologías cuando tenían que empezar a implementar color? Bueno, digamos que los polarizadores empezaban a cambiar y una vez más teníamos que tener un mecanismo un tanto distinto. Recordemos nuestro sistema aditivo de luz, ¿sí? Nuestro sistema aditivo de luz es cuando emitíamos las luces necesarias y así funcionaban los monitores RT, etcétera, etcétera. En este tipo de monitores LCD y en el caso particular del color, vamos a tener tres componentes por cada píxel, por cada elemento de imagen, vamos a tener tres polarizadores. Uno para el R, uno para el B y otro para el G. Esta es la fuente de alimentación que se encarga de proporcionar los voltajes a las etapas del LCD, entre ellas alimenta el circuito de stand-by y el circuito de inverter. Esta es la placa digital de vídeo que contiene el microprocesador, el procesador de vídeo y el LVDS, que quiere decir señal diferencial de voltaje bajo.